Sean todos bienvenidos a Una Persona de a pie. Me disculpo por mi voz, que estoy un poco afónico hoy. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy va de la inflación, la estanflación, la recesión económica que estamos viendo a nivel global y de lo que se viene o lo que está pasando básicamente en Chile. Se recién salieron los números de los Estados Unidos y los Estados Unidos, para poner en contexto, una recesión económica es cuando la economía en 2 trimestres consecutivos, o sea, en 6 meses, en vez de crecer, decrece o se estanca. ¿Ok? En el caso de los Estados Unidos, que es la primera potencia mundial, la economía más fuerte del mundo, este año, en este primer trimestre, la economía de los Estados Unidos ha decrecido entre un 3 y un casi 2 y tanto por ciento. Esto eh, a raíz de varios factores y principalmente de la incertidumbre que hay. Recordemos que la Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos, está luchando contra la inflación creciente que hay en los Estados Unidos, que es más de 2 dígitos. O sea, ya no es un 10%, es mucho más de un 10%. Y en los Estados Unidos esto casi nunca pasa. Estados Unidos tiene una inflación de un 1, de un 2%. Y lo que está pasando ahora es brutal. Recordemos que a raíz de las medidas y las sanciones que le han puesto a Rusia, pues los mismos combustibles en los Estados Unidos pasaron a costar 5 veces más, 7 veces más en algunos estados. Entonces, de hecho, muchas personas entendidos más en la materia dicen que la inflación no es real porque se toman una serie de parámetros, pero se dejan fuera otros. ¿Ok? ¿Cuál es el problema de esto? Que nosotros dependemos mucho de los Estados Unidos y dependemos mucho del dólar. Y si el poder adquisitivo del dólar cae, entonces por consiguiente nosotros nos vemos en un problema. Nosotros vamos a tener una inflación mucho mayor. De hecho, la inflación que plantean hoy día, eh, recién estaba viendo los informes, es de un 10,5 en Chile. Pero, eh, como lo expliqué anteriormente con el tema de los Estados Unidos, es un poco irreal. ¿Y por qué digo que es un poco irreal? Porque si vamos a los combustibles han subido mucho más de un 10%. Si vamos al aceite, el aceite de 800 que costaba pasó a costar 5.000 y algo, 4.000 y tanto en algunos casos. Entonces, no estamos viendo una inflación de un 10%, porque costaría de 800, 880, y no es lo que está pasando. Entonces, si bien es cierto que la inflación toma en cuenta una serie de cosas, también es cierto que muchos productos que no se toman en cuenta o que no entran eh, en esa canasta para tomar la inflación o el IPC, que es el índice de precio de consumo, eh, no nos deja como una cifra real, pero la gente de a pie que está en la calle puede darse cuenta de que la inflación real no es de un 10%. De hecho, yo tengo una pyme y vendo dulces, y de los dulces que yo vendo, solo a mí, ni siquiera lo que yo contando mi ganancia, contando nada, solo a mí me han subido mucho más de un 10% la mayoría de los productos. Por consiguiente, la inflación no es real, los números que están presentando de que son un 10%. También tomemos en cuenta lo siguiente: para nosotros, por ejemplo, comprar algo en el extranjero, nosotros compramos en dólares, porque tú no puedes transferir dinero chileno para comprar en otro país, porque no te aceptan los dólares. Entonces, si nosotros vemos que el dólar tiene un 10% de inflación, esa inflación del dólar es transferida directamente a nosotros, porque
todo lo que nosotros compremos con el dólar, que ha perdido un 10% de su poder adquisitivo, lo perdimos nosotros ya al tiro, porque nosotros tenemos que cambiar a dólar para comprar lo que queremos comprar en el extranjero. Por consiguiente, si bien es cierto que en productos manufacturados local tú puedas medir una inflación X de una forma, todos los productos extranjeros han subido mucho más del 10%. No hay ni uno que no, porque todos los productos extranjeros tienen ya la carga del 10% del dólar. Por consiguiente, cuando se habla acá de que hay una inflación de un 10%, eso es en el papel. En la calle es otra inflación. Es otra cosa lo que nosotros vemos. Ahora, ¿qué es lo que se dice o que dicen la mayoría de los economistas serios que va a pasar? Lo que a raíz del caso de la pandemia que tuvimos, todos esos frenazos económicos, y a raíz del conflicto bélico que está pasando ahora mismo en Europa, lo que estamos viendo es que nos acercamos peligrosamente hacia una estanflación. Y este término es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque esto implica que las economías se van a contraer, o sea, van a crecer, no, en vez de crecer, van a decrecer, pero los precios van a aumentar. ¿Qué significa esto para el bolsillo de las personas? Cuando la inflación sube, se hacen unos reajustes del IPC en Chile. Esto implica que el sueldo tuyo todos los años lo reajustan en función de cómo ha ido la inflación. ¿Ok? Pero si el crecimiento de la economía no sube, ¿cómo van a reajustar? Porque no va a haber plata, no va a haber dinero. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos hoy día? ¿O cuál es la solución que nosotros tenemos hoy día? Tenemos que tratar de gastar lo mínimo que podamos, porque lo que se viene va a ser grave. Ya la FAO, es la Organización Mundial de Alimentación, está hablando de que va a haber una crisis alimentaria a nivel mundial. De esto no se habla en la televisión, pero les cuento. En Ucrania, en la guerra que hay, para detener el avance ruso hacia Kiev, hacia la capital, los ucranianos rompieron las presas e inundaron un montón de terreno cultivable de Ucrania. Y ese terreno que eran principalmente para la producción de grano a nivel mundial, se dice, y se dice pronto, que son aproximadamente, no van a poder ser útiles en 5 años. ¿Por qué? Porque la inundación que se creó al detonar las presas que detonaron, ese agua sigue corriendo. Entonces, eso no tiene una solución tan fácil. La otra cosa que no cuentan en la prensa, es que Rusia tomó gran parte de Jersón y gran parte de Zaporizhia. Y estas dos regiones que tomó hacen un corredor terrestre desde Crimea hasta Rusia. Esos dos terrenos que son altamente cultivables, ya no lo va a tener Ucrania. ¿Y por qué digo que ya no lo va a tener Ucrania? Porque muchas fuentes indican que Rusia está pagando a esas personas de ahí, a los empleados públicos de ahí, le está pagando en rublo. Rusia está pagando y está pagándole las pensiones a esas personas. Y le está dando facilidades para la siembra, y le está dando facilidades a los agricultores. Y en esas dos regiones, que están al lado del Donbass, está usándose el rublo como moneda de curso legal. ¿Qué significa esto? Que esas dos regiones Rusia no tiene ninguna intención de devolverla. Entonces, si la mitad de Ucrania está inundada, o casi la mitad, y las otras regiones que son cultivables también, están en manos de Rusia, y Rusia tiene sanciones desde la Unión Europea, ¿qué va a pasar? Va a pasar que Rusia
como ya hizo anteriormente con el aceite de girasol, les vetó venderle la materia prima para crear el aceite de girasol. Y al quitar esto, estamos hablando de que, recordar que entre Ucrania y Rusia producen la mitad del trigo del mundo, la mitad del trigo del mundo. La parte de Ucrania ya no va a producir esa cantidad, porque tiene más de la mitad del país o ya sea inundado o ya sea tomado. Y sin ninguna intención de devolverlo, porque como repito, ya Rusia le está pagando en rublo a los empleados estatales y está pagando las pensiones y está dando ayuda a los civiles y está corriéndose el rublo. No creo que lo vayan a devolver. Entonces, eso es una percepción, ojo. Entonces, lo que se viene a nivel mundial es una crisis alimentaria, porque todos los precios de los alimentos se van a disparar y se van a disparar de una manera brutal, brutal. Y eso que estamos viendo de un 10% de inflación es solamente la punta del iceberg. Es una pequeña dosis de lo que va a venir. ¿Ok? Entonces, mis suscriptores, les aconsejo fielmente que no desperdicien sus recursos, que traten de tener provisiones, porque lo que se viene es grave. No lo digo yo, lo dicen todos los expertos. De hecho, estamos viendo una caída sin precedentes en la bolsa de valores de los Estados Unidos. La misma bolsa que quedó inflada totalmente cuando hubo pandemia. O sea, seguimos en pandemia, pero ya nadie habla de eso. Esa bolsa de valores ahora está en caída libre. Y esa recesión económica que va a tener en los Estados Unidos se va a ver reflejada en nosotros. ¿Ok? Hasta acá dejo el video. Espero que se pueda entender. No olvides suscribirte y darle a la campanita si te gusta el contenido. Y nos vemos en el próximo video.